escuchan? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Ya, vamos a comenzar entonces. ¿Cómo están? Vamos a partir con el enunciado. Ya. No, como pregunta Nicolás, en este laboratorio nuevo, no, ni en el 5 tampoco vamos a pedirles tiempo de ejecución. Ya eso solamente aplica al laboratorio 2, que era de algoritmos, ya donde buscamos efectivamente eficiencia a la hora de programar sus lógicas. Ya en estos otros laboratorios son más de aplicar contenidos y aplicar herramientas. ¿Ya? Por tanto, no están enfocados en obtener un tiempo específico o hacerlo lo más rápido posible, ¿ya? Sino que solamente apliquen correctamente los conocimientos. Ya, entonces, vamos a comenzar con el laboratorio 4, que es de análisis exploratorio de datos, que fueron justamente los conceptos que estuvimos revisando en la clase del lunes. ¿Ya? Entonces el objetivo de este laboratorio es aplicar los contenidos de análisis exploratorio de datos para procesar información y tomar decisiones en base a esto. Ya la entrega de nuevo con el Python 3.6, se vuelve a subir en GitHub, ahora con la carpeta L04. El domingo 8 de noviembre a las 23:59 vendría siendo la entrega de este laboratorio. Ya el formato, al igual que el laboratorio 3, va a ser un Python Notebook L04 y un archivo L04.py con el mismo código del notebook. Y aquí nuevamente, nos importa mucho que ustedes tengan el laboratorio completamente ejecutado en el notebook para subirlo, ¿ya? Y eso es importante, ¿por qué? Porque así por las actualizaciones directas y al ayudante le pueden facilitar un poco la recorrección. Listo. Y lo otro, sí, ahora me cambié de sala porque estaban en otra reunión y ahora debería no haber más bulla de fondo. ¿Profe? Dime. Cuando se refiere a eso de que estén corriendo nuestra celda, a diferencia del lab que pasó, no tenemos que borrar con la opción que nos dan, ¿cierto? El clear, all outputs, etcétera. No, nada. Ahora se sube completo, no tienen que hacer nada a la hora de generar el PY, simplemente generan el PY como esté al final. Lo importante y la restricción aquí buena es que por favor dejen como el Jupyter ejecutado completo antes de hacerle commit. Cosa que cuando ustedes abran el Jupyter en GitHub, se visualicen los gráficos y las tablas que están en él. Ya, perfecto. Ya, recuerden que todos los archivos, porque en el script yo me di cuenta que había mucha gente que no siguió el formato, es decir, no le puso el nombre que correspondía al archivo, agregó otras cosas dentro de la carpeta, etcétera, y eso también complica a los ayudantes porque esto es un script el que recorre, y si no lo dejan en el formato indicado, tiene que perder más tiempo en estar recolectando ciertos archivos a mano, etcétera, y eso también los perjudica a ustedes porque se atrasan las recorrecciones. Ya, así que eviten subir otro archivo a la carpeta y lo último, que el Python Notebook y el Py deben ser la misma solución, es decir, no pueden haber diferencias ni alguna implementación ni nada. Mi mejor consejo es que trabajen siempre en el Python y antes de entregar generen el .py y lo suben. Ya los descuentos por atraso, igual que siempre, y las mismas reglas del tema de sintaxis y la excepción. El tema de la entrega fuera de plazo para este laboratorio son para el lunes 9 de noviembre a las 11:59. Pueden tener los hashtags. Sí, los PY pueden tener, como les digo, trabajen en el Jupyter y cuando terminen, generen el PY y suben así como quedó nomás. ¿Ya? Saben lo de la entrega fuera de plazo. Bueno, todas esas reglas son igual que antes. Ya, el uso de librerías externas, de nuevo aquí, que sean estructurales en la solución de los problemas, no podrán ser utilizadas a menos que hayan sido aprobadas en GitHub. ¿Ya? Así que si alguien tiene alguna duda de quiere usar alguna librería para hacer algo específico, lo mejor es que la pregunte por GitHub y espere respuesta de alguien del cuerpo docente para poder saber o estar habilitado para utilizarla o no. Ya, en este caso, todos los comandos de instrucciones importantes de cada solución deben ser implementados usando
Sí, es que, disculpe, que ahí estaba ladrando un perro y me estaba metiendo en otra pieza y parece que no llega el internet a esa pieza. Déjenme ver si puedo cambiarlo. Ya. Entonces, ya. Uno a veces en los data frame puede darse cuenta que sobre una fila uno puede hacer un for, iterar y hacer cosas sobre la fila. Pero pandas, como vimos con Hans, se puede iterar con funciones específicas de pandas, como apply, por ejemplo, y ocupar un poco de programación funcional con el lambda que estuvimos revisando. La idea es que usen eso, ¿ya? No que iteren con for iteraciones muy largas. ¿Por qué? Porque es va a hacer que su tarea se ejecute mucho más lento, y no es lo que buscamos. La idea es que aprovechen estas cosas nuevas que traen estas librerías para que su programa que hay y no se pierda tiempo en cosas que se pueden hacer más rápido. Entonces pasamos ahora, no sé si hay alguna duda de lo que he dicho hasta acá, y ahora pasamos directamente a lo que es el enunciado. Ya. Introducción entonces. En este laboratorio utilizará el set de datos financieros disponible en la carpeta de este laboratorio en el keynote. Ya sí, para que ustedes puedan descargar. Este conjunto de datos consiste en más de 200 indicadores financieros para distintas acciones del mercado de acciones de los Estados Unidos. La información se encuentra disponible para 5 años, separadas en 5 archivos de texto. Están en formato CSV. ¿Ahí se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya. Estos archivos, entonces, hay un archivo zip que está en la carpeta de este laboratorio que tiene 5 archivos .csv. Ya está el 2014 hasta el 2018. Todos están en formato CSV y todos tienen las mismas columnas. Ya todos cuentan con la misma información, solamente que están separados para distintos años. Existen dos tareas asociadas al set de datos. La primera consiste en predecir si las acciones son convenientes de comprar. Ya eso está representado por la columna class, que están en todos los archivos, que donde class 1 si es conveniente y 0 si no. Mientras que la segunda consiste en predecir la variación del precio de cada acción. Columna, y ahí se llama 2000, y dependiendo del año que sea, por ejemplo, en la columna, en la tabla del 2016, se va a llamar 2016 price par y un signo por ciento. Ese, lo que está como en negrita, es como el nombre de la columna dentro de las tablas. ¿Ya? Y esa doble X cambia en función del año a la tabla que estamos consultando. De los 5 archivos que conforman el set de datos, debe utilizar los correspondientes a los años 2014 a 2017 para entrenar, y el archivo correspondiente al 2018 para evaluar el rendimiento. El resto de columnas corresponden a descripciones, indicadores económicos y otros resultados de la empresa. Son fácilmente buscables, o sea, para buscar en Internet. Ya eso quiere decir que si hay alguna columna que no entienden, por ejemplo está el EBIT o algún otro indicador económico, van a copiar el nombre de la columna en Google y van a saber lo que significa, si que quieren entender un poco de qué es el dato, ¿ya? Para tomar quizá alguna decisión. Igual, este laboratorio, como es de análisis de datos, probablemente quien les diga si se va a usar el dato o no sean los mismos datos que tiene la columna y no su significado, aunque muchas veces el significado, obviamente, como modeladores nos sirve bastante para tomar las decisiones. Así que lo pueden consultar en Internet para saber qué significa, son puros indicadores económicos conocidos. En base a los datos recién descritos, y utilizando las librerías presentadas en clases, deberá cumplir una nueva serie de misiones relacionadas con el análisis exploratorio de datos. ¿Ya? Así que las misiones son las siguientes. Para completar las misiones, usted deberá responderlas con el objetivo de, finalmente, contar con los modelos de predicción de precio y conveniencia. La misión 1 se llama Conociendo e importando los datos. Su primera misión será importar los datos provenientes de los 5 archivos de texto en DataFrame, de la librería Pandas. Con los DataFrame ya creados, visualice los tipos de datos y consulte algunos estadísticos generales con los métodos revisados en clases. Para completar esta misión, deberá presentar previsualizaciones a modo tabla de los datos. Tenga en cuenta que dado que las tablas poseen muchas columnas, en su objetivo de previsualizar su objetivo es previsualizar un subconjunto de solo 10 de estas. Agregue un párrafo de comentarios generales en una celda de texto sobre los estadísticos observados. ¿Dudas con la misión 1? Tengo una pregunta. Dime. Hay que hacerlo año por año, o sea, la del 2014 y pongo un comentario de texto, después la del 2015 un comentario de texto, ¿así?
No, mira, lo que te recomiendo es que, mira, en principio quizás mi respuesta es depende. Depende del tipo de análisis que tú quieras hacer. Lo importante es que acá, primero, cargues los 5 data frames en Python, que están en estos 5 archivos de textos, y después te pongas a analizar los datos. Si quieres, para analizar los datos, podrías como fusionar las tablas para más acciones por año, analizarlas por separado, o como tú quieras. A la larga, lo importante es que te empieces a familiarizar con los datos, cómo están, cuántos datos nulos hay por ahí, porque te van a servir para las misiones de más abajo. Pero el objetivo, y básense siempre que estas misiones están pensadas, es en cómo lo haría un modelador cuando se enfrenta con datos y tiene que predecir cosas. ¿Ya? Lo primero es conocer los datos. Por eso es un poco libre en el sentido de qué visualizar, cómo mirarlas, pero, y ahí respondiendo también incluyendo lo de la pregunta de Vicente que dice ¿a qué se refiere con estadísticos generales? Me refiero a, por ejemplo, datos de los cuartiles, datos de la media, de la varianza, de cantidad de nulos, etc. Y en el párrafo, es un párrafo nomás al final de la pregunta de la misión 1 que expliquen en general, mira, se observa que la mayoría de las columnas tiene datos nulos o ninguna lo tiene, las medias son bastante razonables a lo que significa la columna, cualquier comentario que me hable de los datos, ¿ya? Aquí de nuevo, esto es más bien de criterio del modelador, más de que un objetivo muy específico, ¿ya? Y eso es justamente lo que queremos que ustedes logren desarrollar. Vale, gracias. Y respondiendo a la pregunta de Rosario, si tienen que estar todas las filas, de nuevo, depende. Quizás tú pudiste crear algún subconjunto de las filas para poder analizarlo, si quieres las utilizas todas, lo defines tú. Lo importante es que sean consistentes. Imagínense que esto es una pega que les dieron en su primer trabajo y ustedes tienen que presentarle al equipo y convencerlo de que sus modelos están buenos. Por tanto, todas estas misiones tienen que apuntar a eso. Que ustedes analizaron las variables que corresponden, que son consistentes sus argumentos, o por qué están presentando la media, por qué están hablando de la media, quizá no tiene sentido hablar de la media por una variable, no sé. ¿Ya? Lo importante es que traten de defender lo que ustedes van a hacer. ¿Ya? Por eso, tómense en serio en el sentido de que no busquen una nota por detrás de esto, sino que de verdad el aprendizaje que está en la metodología de cómo hacer de crear modelos predictivos. ¿Ya? Así que por allá va la misión. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para la misión 1? Yo, profesor. Dime. ¿A qué se refiere con consulta algunos estadísticos generales con los métodos revisados en clase? ¿Como cualquiera al que nosotros queramos? Por ejemplo, lo que decía, con estadísticos generales me refiero a media, moda, varianza, algunos cuantiles, lo que tú consideres relevante de nuevo. Trata de que, lo importante es que ahora leamos todo el enunciado y se van a dar cuenta quizás qué cosas les pueden servir más y qué cosas menos. Ya más abajo les digo que justamente lo que hagan en una misión, pensemos que analizaron ciertas variables en la misión 1 y después cuando están concluyendo el modelo dicen, oye, ahora que ya he conocido los datos me doy cuenta que podría incluir esta otra variable. Entonces quizá en la misión 1 debería ahora incluir alguna observación respecto a esta variable que detecté más abajo que podría ser interesante. ¿Ya? Como digo, piensen que este es un trabajo donde su jefe les dijo, ustedes son libres de mostrarme los modelos que les estoy pidiendo, que son para predecir cuán conveniente es comprar una acción, o sea, si es conveniente o no comprar una acción y el precio a la que puede modificarse una acción, esos son sus objetivos. Y las misiones les va dando luces de cómo avanzar en ese objetivo. Y lo importante es que ustedes ahí se defiendan con la materia, desarrollando análisis estadístico, no llenen con análisis estadístico de todo lo que quieren hacer, sino que traten de usar argumentos, es decir, voy a analizar la media de todas estas variables porque creo que es relevante, dado que son las que me arrojaron mayores o algo en los modelos, mayor accuracy cuando las incluí. Entonces voy a agregar ahora, pueden escribirlo, pueden modificar la misión 1 y decir, después de haber modelado, además incluyo el análisis de tal variable porque creo que es relevante. ¿Ya? Pero lo importante es que aquí no hay como una especie de pauta muy estricta en ese sentido, ¿ya? Para que el aporte que ustedes hacen, vale, y se va a considerar dentro de la evaluación. ¿Y alguien tiene alguna otra duda? Profe, ¿eso se deja en Markdown o en hashtag o a lo mismo? Idealmente en Markdown para que sea más cómodo de leer, sobre todo si... Mira, piensa que si tú lo vayas a leer en principio, vayas a hacer una primera lectura en GitHub. En GitHub deja bonitos los textos y, por ejemplo, los gráficos cuando están ejecutados. Piensa que va a ser una primera lectura como si fuera un informe de presentación de un modelo, donde el primero vaya a hacer análisis de resultados, o sea, análisis de las variables, donde vaya a mostrarme estadísticos generales de ella,
donde vaya a mostrar las tablas, cómo son los datos, vaya a dar alguna pequeña descripción de ellos, etc. Y va Ya. a ir como resolviendo un informe, y entre medio va el código que vaya utilizando para hacer todos los análisis. Gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de la misión 1? Ya, pasamos entonces a la misión 2, limpieza y depuración. Se supone que luego en esta misión, uno ya más o menos conoce los datos, ya pudo vislumbrar si habían datos nulos o no, por las variables por los métodos que generan los análisis descriptivos. Entonces ahora la misión 2 dice, analice la existencia de valores por defecto, nulos, incompletos, outliers, o posibles inconsistencias que hay, ¿ya? Utilice técnicas de datos para limpiar o imputar este tipo de anomalías. Para completar esta misión, deberá mostrar 5 resoluciones de conflicto. ¿De qué tipos de conflicto? De valores por defecto, nulo, incompleto, outlier o posible inconsistencia. 5 de cualquiera de esas, como mínimo. Y que sean variadas. Ojalá que no me digan, estoy resolviendo valores nulos y los voy a reemplazar por la media en esta columna y tengo una, voy a reemplazar por la media en esta otra columna y tengo 2. No, eso no cuentan como 2. Están haciendo el mismo análisis, la misma resolución de conflicto para 2 columnas distintas. ¿Ya? Que no es lo mismo. Por ejemplo, aplicar algún modelo o regresión en la corrección de algún valor, agrupar para corregir nulos, entre otros. ¿Ya? Si ustedes en la materia del curso van a ver que está el ejemplo que estábamos desarrollando en la clase pasada, se van a dar cuenta que hay varias formas de empezar a correlacionar los datos, empezar a agruparlos con más de una variable para poder generar grupos y ver cómo se comportan los valores dentro de grupos más pequeños dentro de los datos. Eso también les puede servir. Ya cabe destacar que si usted considera resolver más de 5 columnas, es libre de hacerlo en base a las necesidades de sus futuros modelos. ¿Ya? Aquí el 5 es un mínimo, ya estamos hablando del mínimo como a nivel de pauta, pero aquí de nuevo, como ustedes están defendiendo su trabajo, si consideran que hay más cosas interesantes que mostrar, háganlo. ¿Ya? Es importante que lo vayan haciendo. ¿Alguien tiene alguna duda con la misión 2? Ya, seguimos entonces. Misión 3. Visualización. Realice un análisis de datos por visualización. Es decir, construya gráficas o tablas interesantes que permitan comprender la naturaleza y relación de los datos presentes. Un ejemplo es el presentado en la materia del curso con los datos crediticios, que lo comentaba recién. En esta misión puede agrupar o relacionar, hay un typo de palabra, o relacionar los datos. Para cumplir esta misión deberá presentar al menos 5 visualizaciones interesantes y diferentes. Si su trabajo es original y tiene consistencia con el análisis, puede recibir una bonificación extra. ¿Ya? ¿Qué hacemos aquí en la misión 3 de visualización entonces? El análisis anterior que ustedes tuvieron que hacer fue para depurar y limpiar los datos. Ahora, una vez que ya tienen como sus datos limpios, tienen que empezar a ver, empezar a interactuar con los datos para ver si existen algún tipo de relación, si hay un subgrupo que tiene más varianza que otro, etc. Aquí ustedes son ingeniar todo lo que ustedes quieran para mostrar visualizaciones choras de los datos. Ya, correlaciones, dependencias, lo que ustedes quieran. Ya lo importante es que aquí sean ingeniosos y que obviamente sean datos que de alguna manera apunten, siempre teniendo en mente el objetivo, que es jugar con el precio final, o sea, tratar de predecir el precio o si la acción va a ser buena o mala de comprar. Ya, pero es desde un punto de vista de visualización, gráfico y tabla. ¿Alguien tiene alguna duda con la misión 3? Sí, en ayudantías yo creo que en ayudantías vamos a resolver como una especie de laboratorio, pero como a baja escala, dado que tenemos 1 hora y media, como tener algún modelo, mirar un poquito los datos y tirar algún modelo. ¿Ya? Pero, claro, pero aquí de nuevo, aquí es súper importante su aporte respecto a cuando ustedes empiezan a graficar los datos y habiendo hecho la misión 1 y 2, ya van a empezar a tener nociones. Cuando lleguen a la misión 3, visualizar cosas que ya se han dado cuenta mientras estaban depurando o conociendo los datos, no va a ser tan difícil. ¿Ya? Así que eso. Profesor, una pregunta de limpieza y depuración. ¿A qué se refiere con imputar? Imputar es como, por ejemplo, pensemos que hay valores malos, o no sé, te voy a inventar, imagínate que hay precios negativos, ya que una acción no puede tener un precio negativo. En ese caso tú podrías decir, ok, podemos imputarla porque alguien se equivocó y puso un signo menos, entonces la voy a imputar por el valor positivo. O
por ejemplo, valores nulos, cuando tú les quieres poner un valor, en verdad estás imputando. Muchas veces uno puede decir un valor nulo se puede imputar o eliminar. Imputar es que le vaya a poner un valor nuevo y vaya a tratar de adivinar qué es lo que había antes en base a la misma estadística, o simplemente eliminarlo cuando ya en verdad jugártela por un valor puede incluso perjudicar tus datos. ¿Ya? Pero imputar se refiere a como a reemplazar el valor original que tiene un valor. Ya, entonces nos dejan como la libertad de decidir si es que vale la pena eliminar la fila o ponerle algún valor. ¿En ese sentido? Por ejemplo, si sí. hay algún atributo que no tiene un valor, ¿es posible eliminar la fila completa o no se Claro, puede? y ahí, eso, no, aquí, entonces, pongo el ejemplo, porque creo que otro semestre ha servido para ilustrar que en verdad tiene una modelo, ¿ya? Y si tú estás eliminando una columna, dile, ¿por qué la estás eliminando? Si no hace sentido tu comentario. Y ahí va a depender de tu robustez, en tu argumento y tu solidez en lo que tú... ¿Se escucha bien ahora? Sí, ahora sí, pero puedes repetir como todo lo que dijo recién. Sí, por favor. Ya. Como los últimos 5 minutos, más o menos. Sí. Ya, supongo que desde la parte de la pregunta que me hicieron, de limpieza y depuración, ¿no? Sí, lo de imputar. Sí. Ya, si imputar se refiere a reemplazar un valor que ya existe en la base de datos. Por ejemplo, cuando uno tiene un valor nulo, o un valor nulo, un valor que está como con la celda vacía, uno podría decir, ok, la elimino, o podría decir, la imputo. Imputo es como que puedo de alguna manera reemplazar por un valor que creo que puede ser el correcto. Y eso se llama imputar. Si ustedes son libres, me preguntaban si ustedes son libres de limpiar o imputar. Son libres de hacer lo que ustedes quieran con los datos. Lo importante, y les decía que pongo el ejemplo, de si esto fuera un trabajo que le está encomendando su jefe en su primer trabajo, y ustedes tienen que demostrar que su modelo va a funcionar bien, y todas las decisiones que toman las tienen que justificar. Ojalá con análisis de datos o por algún criterio lo suficientemente bueno para decir, ok, si lo están eliminando, ¿por qué lo están eliminando? Si lo están imputando de tal forma, ¿por qué lo están haciendo así? ¿Por qué me aseguras tú que cuando reemplace ese valor con tu lógica, ¿por qué debería ser bueno de esa forma? ¿Ya? Tienen que convencernos a nosotros de las decisiones que ustedes toman son las correctas. Y profe, una pregunta como sobre eso que al menos como que ahora no se me ocurre como por qué sería como más beneficioso borrar un dato en vez de como poner el promedio o algo así. Como en qué caso, o cómo uno puede como guiarse un poco de qué es lo mejor que hacer dependiendo de los datos que tengo. Claro, por ejemplo, te podéis dar cuenta que si los datos tienen mucha dispersión, muchas veces la media no explica, como no, los datos están muy lejos de la media siempre, o sea, muy lejos de la media en su conjunto. Entonces, cuando lo reemplaces por la media, te das cuenta que en verdad los datos, es muy poco probable que le hayas chuntado el dato porque en promedio hacen eso, pero la dispersión es muy alta. Entonces, si te das cuenta de la materia del curso, hay un ejemplo. ¿Cómo? Eliminar el dato significaría como borrar toda la fila. Y eso no es como más grave al final como para las otras columnas. No, porque por eso, pero es que cuando tú analizas a veces la dispersión, te podéis dar cuenta que existen subgrupos. Por ejemplo, cuando categorizáis por otra variable, te das cuenta que dentro de las subcategorías, la varianza se redujo considerablemente. Que justamente la dispersión existía cuando estaban todos juntos y todos mezclados. ¿Sí? Por eso les digo, aquí tienen que empezar a jugar con los datos. No han visto todavía y no son capaces de ver qué hay, es difícil que se le ocurran cosas. Pero por eso la parte de limpieza está después de la primera, que es conociendo e importando los datos. Ya. Gracias. ¿Se entiende ahí? Sí, gracias. Ya, bacán. Ya, entonces, pasamos a la misión 4, que es entrenamiento de modelos parte 1. Dice, construya modelos de clasificación y o regresión para identificar las acciones convenientes de comprar, basado en la columna clase. Encuentre el mejor modelo
usando correctamente el proceso de validación. En una celda de texto, comenta el rendimiento encontrado en cada modelo. Espera, que me están haciendo acá una pregunta. Imaginaré un avión que va lleno y vuelve vacío. Claro, justamente eso es un buen ejemplo que da Giovanni para decir cuando hay mucha dispersión, significa que uno reemplazaría puros aviones medios llenos, pero hay aviones llenos y aviones vacíos nomás. Entonces uno estaría como imputando un dato mal. En cambio, en esos casos quizás le podría hacer un filtro por aviones cuando van y aviones cuando vuelven, y se van a dar cuenta que ahí la dispersión se fue, porque en un lado van todos llenos y en el otro van todos vacíos. Y ahí uno podría sí efectivamente reemplazar por la media o por el valor moda, en ese sentido. Y ahí ustedes pueden jugar con los datos. Ya, ¿alguien tiene alguna duda de lo que leí sobre la misión 4? De crear un modelo, modelos de clasificación y o regresión para identificar las acciones convenientes a comprar. Y tienen que encontrar el mejor modelo de acuerdo al proceso de validación que vimos. Es decir, calcular algún estadístico que les permita decir, ok, este modelo que acabo de encontrar es mejor que el anterior. Me quedo con este. El que vimos en clase. Lo pueden ver en la materia. Profe, A ¿hay la un pregunta rendimiento dice, dime, mínimo que se tiene que lograr? un rendimiento mínimo no, solamente siempre criterio. Es criterio de las variables que tú, a ver, si tu análisis por detrás es consistente con tu modelo, independiente del número que te arroje tu modelo, va a estar bien igual a nivel de esta actividad. Ya aquí lo importante siempre, más que cuán bueno es tu modelo, son los argumentos y tu trabajo detrás del modelo. Y te aseguro que siempre va a estar correlacionado de tu análisis por detrás, cuán bueno va a ser tu modelo. Eso como que siempre será. ¿Alguien tiene alguna otra duda para la misión 4? Ya. Misión 5. Selección de mejores futures. Con el objetivo de predecir la variación del precio de las acciones, y esto es la columna que les comentaba antes, que se llama Price Bar, identifique las 10 mejores futures a considerar en la estimación de un modelo. Esta misión es completamente interactiva con las misiones 2 y 6, por lo que podrían ir modificándose a medida que avanza en este laboratorio. Justifique debidamente qué criterios utiliza para decir que la future es buena o no para realizar la regresión. Fue una pregunta que no me acuerdo de la clase. Las futures eran como las variables al final, ¿o no? Las columnas, claro. Era como lo que más me debería fijar antes de comprar una acción, algo así. Claro, a la larga tú vas a tratar de construir un modelo que use columnas de tu tabla para poder predecir la variación del precio. Ahora más Por tanto, significativo o algo así. exactamente, las que impactan más como en el acierto de tu predicción. Y justamente tienes que justificar, y ahí son súper útiles los análisis que ustedes hicieron antes. O sea, en la parte, la misión 3 va a ser clave también para que ustedes puedan resolver la misión 5, ya, porque a la larga van a tener análisis estadístico de sus variables, van a poder ver gráficos, y justamente la idea es que la misión 5, perdón, ¿cuál era la misión 3 de visualización? La utilicen para poder, y ayudarse en ella para poder resolver la misión 5. ¿Ya? Por eso les digo que esto, más que ir pidiendo cosas por pedirle, es justamente lo que haría un modelador a la hora de construir un modelo. ¿Ya? Por eso es súper importante que cuando incluso se van a dar cuenta que a veces van a llegar a esta misión y se van a dar cuenta, chuta, me falta analizar esta otra variable porque creo que ahora podría ser relevante, dado que esta, que es muy parecida, también me salió buena. Ya voy a hacer un análisis para ver si da. Y después iban, incluso la misión como 3, siento que se les podría ir construyendo sola, de alguna manera, mientras ustedes van realizando el laboratorio. Disculpe, me perdí desde la misión 4 y la misión 5. No ¿Qué cosa? me quedó claro ni en la misión 4 ni en la misión. No entiendo bien cuál es el concepto de entrenamiento de los modelos. Ya, pues, es que en la clase nosotros vimos que uno va a entrenar modelos, va a ocupar datos para poder calibrar una función que te va a predecir cosas, y va a utilizar otro set de datos para ver cuán bueno es tu modelo. Ya lo que te estoy diciendo en la misión 4 es construye un modelo, ya sea de clasificación y regresión,
trata de iterar sobre ello y encontrar un modelo que prediga bien. En este caso, en la misión 4, es la columna class, que te dice si una opción es buena o no de comprarla. Y en la misión 5, te digo que haga algo relativamente similar, pero ahora buscar un modelo que te prediga la variación del precio. ¿Ya? Y para eso, además, en la misión 5, te pido que por favor me identifiques las 10 mejores futures que sirven para estimar esa variación del precio. Si tú crees que hay más, podrías mencionarlas. Si tú crees que son menos, te digo que me identifica las 10 mejores, pero que construya un modelo con el que tú crees. ¿Te queda claro ahí? Las futures serán las columnas. Gracias. Ahí terminamos. De nada. Ya, y ahí, esto no lo había leído, por lo que vimos explicándose. Ah, sí lo había leído, ya. Y obviamente justificar las futures que van a incluir y por qué es buena o mala una future. ¿Ya? A veces pueden decirme, bueno, ahí no quiero dar pistas, pero ¿bajo qué criterio lo están dejando adentro o no? ¿Ya? Y ahí apóyense harto en la misión 3, es como la pista que les puedo dar. Ya, y la misión 6, que es estimación de modelos parte 2. Estime y utilice modelos para predecir valores de acciones a futuro, ¿ya? Permitiendo predicciones año a año hasta un horizonte predefinido. En base a esto, encuentre las 5 mejores acciones a comprar y las 5 peores para el año 2030, ¿ya? Nosotros hemos estado hasta la misión 5 trabajando con el precio que puede variar una acción en un año. ¿Por qué? Porque los datos son a nivel de año. Ahora lo que le estamos pidiendo es que construyan un modelo que además permita extender esa predicción hacia el futuro. Ya ustedes ya no van a tener datos, por ejemplo, todas las columnas, todas las futures que tienen de las tablas, las tienen hasta el año 2018, no hasta el año 2030. Por tanto, ustedes tienen que construir un modelo que les permita ir más allá. Es decir, con la información que tengo hasta ahora, ¿cómo podría obtener la variación del precio de una acción al año 2030? Eso es lo que se pide en la misión 6. Profe, yo tengo una duda que me surgió ahora de la parte de la misión 4, creo que es la que se llama como entrenamiento. ¿Ya? ¿Al final estamos entrenando el modelo o estamos corriendo distintos modelos para cada año y ver cómo se comportan? ¿Cómo que eso es lo que no entiendo? No, como te decía en la introducción, tienes que ocupar los años desde el 2014 al 2017 para entrenar un modelo. ¿Y dónde vas a probar todo el modelo? En el año 2018. Recuerda que para cada año tienes todas tus futures y la variable que buscas predecir. Por tanto, entre el 2014 y el 2017 vas a usar todos esos datos como tú quieras, vas a utilizarlos para entrenar un modelo. Y una vez que lo considere ya, este modelo me lo voy a quedar, lo voy a probar en el año 2018, como que de alguna manera voy a tapar la columna que quiero predecir, voy a ocupar todas las futures que considero importantes y voy a tratar de predecir ese valor que ya está en el 2018, porque ya ocurrió. Y voy a comparar lo que yo predije con lo que realmente ocurrió, para poder empezar a ver cuán bueno es tu modelo. Ya, pero mi duda es ahí, que al final entrenar significa como ir probando manualmente o que el programa vaya aprendiendo por sí solo, como haciendo un machine learning. O sea, es lo que vimos en clase. Lo que vimos en clase es tú vas a hacer un proceso que es iterativo por detrás, o sea, tú vas a quizás ponerle un primer set de variables y en base a tu análisis estadístico vas a ver que quizás, oye, esta también puede ser importante, la voy a incluir o puedo probar otro algoritmo, ¿sí? Y de alguna manera calibrar tu función y con esa función predecir tus variables. Ya, perfecto. Gracias. ¿Ya? Ya, y los aspectos de corrección, ya es importante que deje ejecutado todo su trabajo antes de subirlo, de lo contrario se le pegará un descuento al puntaje total. Para la corrección de este laboratorio, se revisarán los procedimientos desarrollados para responder las diferentes misiones propuestas y la estructura de cómo utiliza los módulos Pandas, Matplotlib, NumPy y o sklearn. Dado lo abierto de las misiones, se espera que las respuestas incluyan análisis y visualizaciones que permitan justificar las decisiones tomadas. ¿Ya? Entonces, a la larga, lo que esperamos acá, más que, como por ejemplo, tomando el símil con el laboratorio 2, ustedes respondan con un código, una respuesta que buscamos, acá es
que ustedes con un informe en teoría, entre comillas, no es un informe propiamente tal, sino que es bien abierto al código, ustedes puedan defender los modelos que van a calibrar y entregar, ojalá, un modelo lo suficientemente robusto para cumplir las dos tareas, que es identificar acciones buenas a comprar y predicción del precio. Utilizando todo lo que está en la materia del curso, lo que están en los libros disponibles, y aquí se pueden ayudar mucho de los libros, consúltenlo, y eso, y justificar, justificar y justificar. Aquí no hay cosas buenas y malas, sino que son las justificaciones que apoyan esas decisiones las que podrían estar buenas o malas en ese sentido. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Yo quiero hacer una acotación de eso, que en el fondo lo que tiene que estar bueno es el procedimiento, ¿ya? Si el resultado es bueno o malo, da mala precisión, alta, baja, eso es un poco lo mismo, ¿ya? Porque puede depender de los supuestos, pero el procedimiento tiene que estar bueno. O sea, si alguien quiere hacer validación y la validación en realidad que calcula el rendimiento del set de entrenamiento y no el de validación, eso está malo, ¿ya? El procedimiento es lo importante, no tanto el resultado final. Eso no es lo fundamental en este caso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesor, tenemos datos 2013 hasta el 2018, pero después nos piden en la última misión hasta el 2030. ¿Tenemos que hacer 2019, 2020, 2021 hasta el 30 o de lleno solo el 2030? Lo que les pedimos ahí es esencialmente que piensen cómo podrían hacerlo, porque tal cual como dices tú, están los datos hasta el 2018, 2019 al 2030 no hay. Por lo tanto, de alguna manera, ustedes tienen que predecir los valores, ¿ya? Y esta es una pregunta que en el fondo piensen cómo podría ser, y lo que nos interesa es, fíjense, dado que les vamos a pedir que vayan generando las predicciones año a año, ¿ya? Y ustedes no tienen datos del 2019 al 2030, entonces no tienen cómo decir, ah, ya mira, yo tengo del 2013 al 18 y con esto predigo el 30, porque ustedes no saben nadie sabe lo que va a pasar el 30 a esta altura, ¿ya? Entonces lo que tienen que hacer es otro mecanismo, pensar otra manera en cómo llegar a una predicción para el 2030, ¿ya? Pero es parte de lo que ustedes tienen que pensar, evaluar, eventualmente investigar, etc. De nada, Miguel agradece por el chat. ¿Hay más dudas o consultas de esto? ¿Algo que haya quedado, alguien le haya quedado la duda de las misiones para atrás, etcétera? Mientras alguien pregunta o no, todavía está pendiente por subir más libros o material un poco más teórico de Machine Learning, para que tenga más fundamento. Si bien hay harto en el handbook de Pandas y de Data Science que está en el Seeding, que ese libro también está gratuito online en versión HTML, si no me equivoco. Hay más material que yo les voy a subir al Seeding como libro, hay otros libros que están gratuitos que les voy a poner el link, etc. Así que eso todavía está pendiente, pero va a estar para los que quieran profundizar más o les interese. Y yo estimo que lo que está en los libros que hay ahora en el Seeding debe ser suficiente, ¿ya? Y Francisco contestó una pregunta. No sé si hay alguien más que quiera hacer pregunta por, bueno, micrófono, chat, da un poco lo mismo. Profe, yo tengo una pregunta, pero no Dale. es de este lab. Ya, veamos si hay alguien más que quiere preguntar de este lab, y si no, Ya. bueno, pasamos al otro. Ya, acá. Entonces, dudas de este lab, del lab 4, o la materia del lab 4, cualquier tipo de duda relacionada. Nada, al parecer. Nada. Ya, dale, Paula, nomás. Dale con la pregunta al otro lab. Y eventualmente, si hay más dudas del lab 4, cuando termines tú la fe. Es que mandé a recorregir el P02, la Ujú. actividad, pero como que no sé si cuando uno manda a recorregir te debería aparecer como una actualización en el repositorio, como en las issues del repositorio privado. ¿O cómo lo sabes? Una vez que ya está recorregido, te va a llegar una notificación. Eso de todas maneras. Si no te ha llegado, hiciste todo acorde, o sea, llenaste lo que correspondía llenar, etc. Espera nomás a que te llegue, no debería haber problema. Ya Voy a acá revisar
De todas maneras, sí, cómo está el estatus de las recorrecciones del Lab 2, pero no debiese haber nada raro por el momento. Mira, y otra pregunta es que en el laboratorio, que subí las notas hace poco en el laboratorio 2, que le había preguntado al profe antes, pero como que no caché mucho, como que en la parte de, como de que se puede implementar bien el punto PI, tengo 0 puntos como en las 4, y como que según yo se había subido todo según lo que ustedes habían dicho, como de dejar como todo con hashtag, y como ni un print y todo eso. Y abajo dice algo de que uno puede como volver a subirlo, pero como que no entendí mucho como qué es lo que debería arreglar y si es que lo subo, si me subiría la nota o no. Lo primero que tienes que buscar es dónde efectivamente estás, entre comillas, violando lo que se había pedido, ¿cachai? Ahora, ponle que encontráis eso, que en el fondo había un nombre, una función que está incorrecto, etc. Ahí, bueno, hay que seguir las especificaciones. Francisco puede profundizar un poco más en eso. Pero es eso, o sea, lo que no queremos son cambios profundos a la lógica de los algoritmos. Si solo son cambios de formato, de un error pequeño y todo, ahí sigue lo que va a decir Francisco ahora, ¿ya? Sí, mira, lo que te recomiendo yo es que tu archivo PY lo importes en otro archivo PY y trates de ejecutar sus funciones. Ya si alguna no funciona o no está retornando los resultados en los formatos que nosotros pedimos, probablemente el script no pudo corregir tu pregunta y se cayó y por eso tiene el puntaje asignado de esa forma. Y la posibilidad que damos ahora con la recorrección es que justamente verifique eso por tu cuenta, trates de, cuando llene el form de recorrecciones, expliques qué es lo que estás haciendo en tu archivo, subas tu nuevo archivo al GitHub y nosotros vamos a recolectar después del periodo de recorrección todas las recorrecciones y vamos a volver a ejecutar las cosas revisando detalladamente lo que ustedes escribieron en la recorrección. Entonces, si por ejemplo tú me dices, mira, en verdad estaba imprimiendo un int y en verdad tenía que ser como string, perfecto. En ese caso se va a corregir y se va a aplicar solamente el descuento respectivo de formato nomás. Ahora, si tú cambiaste como una lógica de la pregunta y por eso estaba mala, no sé quién tiene el micrófono encendido, si se puede silenciar, por favor. Y en ese sentido, ahí probablemente te digo al tiro que si estás cambiando mucho en el problema, no se te va a corregir de nuevo nomás, porque ya estaba mala la pregunta. Pero si son detalles de formato, no va a haber problema. ¿De nuevo o como actualizar el que ya había? Como que hay que como poner el archivo distinto. O sea, como que se note en el nombre que es distinto, o borro el anterior y subo el nuevo. No, hace como si fuera una entrega nueva, completamente nueva. O sea, sobrescribe lo anterior. Nosotros ya tenemos respaldo de todo lo que ustedes ya subieron. Así que sube como si fuera una nueva entrega con los cambios explicados en el formulario de recorrección. Una de las gracias de Git es que podemos, nosotros, entre cada commit uno puede ir. O sea, tú nunca sobrescribes algo. Siempre estás diferenciándote del anterior. Entonces da lo mismo que borres, que pongas de nuevo, nosotros siempre podemos rescatarlo, no hay problema. Ya, bacán, gracias. De nada. Profesor, yo tengo una pregunta del enunciado. Dale, por favor. Es que al principio nos dicen que se debe utilizar los correspondientes a los años 2014 y 2017 para entrenar, sí, y el archivo correspondiente de 2018 para evaluar el rendimiento. Sí. No, o sea, tenemos que hacer todos los apartados con 2014, 2017 y el 2018, como dejarlo para el final para comparar. Cada vez que les pedimos rendimiento, encontrar el mejor modelo, etcétera, es en cuanto a números de 2018, ¿ya? Uno podría decir, no sé si puedes bajar un poquitito, Francisco, que las primeras 3 misiones son más bien pandas y las segundas 3 son machine learning. Entonces, cada vez que les pedimos hablar del rendimiento de un modelo, que son las misiones 4, 5 y 6, 4 y 5 en realidad, porque las 6 como no va a haber datos para eso. Pero 4 y 5, en el fondo, cuando se les pide rendimiento, es el rendimiento en el año 2018. O sea, ustedes tienen que entrenar del 14 al 17, ocupando 14 al 17, ¿ya? Y el set de validación, que se menciona en algún momento en algunas de las misiones, ese también tiene que ser un subconjunto del 14 al 17, ¿ya? Pero el rendimiento reportado, cuando ustedes digan, mira, este algoritmo le va mejor que este otro, ese rendimiento tiene que ser calculado en 2018. Siempre en un set de datos que tú nunca has visto, que es en este caso el archivo del año 2018. No sé si quedaste más claro con eso. No sé si me quedó muy claro, profe.
Pero es que, mira, por ejemplo, vamos a la 4 y se construyen modelos de clasificación y o regresión para identificar las acciones convenientes de comprar, ¿ya? Ahí se indica que en base al vector de objetivo, el target, es la columna clase. Se encuentra el mejor modelo usando correctamente el proceso de validación, ¿ya? Entonces, tú vas a llegar, vas a entrenar modelos ocupando los datos de 2014 a 2017, ¿ya? Vas a validar, ¿ya? O hacer esta validación para ver cuándo debo dejar de entrenar por el tema del sobreentrenamiento, con un subset de datos del set de entrenamiento, que es el de validación. Tú eliges cuál, etc. ¿Ya? Pero una vez que ya decides mediante este proceso de validación, ¿ya?, cuál es el mejor modelo para un algoritmo en particular, pongamos el árbol de decisión. Entonces tú entrenas el árbol de decisión de 2014 a 2017. Mediante el set de validación tú encuentras que para el árbol de decisión lo mejor era un árbol con profundidad máxima 5. Estoy inventando, ¿ya? Y tú luego el rendimiento de ese árbol ya entrenado con profundidad 5 lo calculas en el set de datos del 2018 y reportas eso. Puedes decir, mira, tiene una accuracy de un 76%, ¿ya? Y ese es el mejor puntaje para el árbol de decisión, ¿ok? Luego tú dices una red neuronal y haces el mismo proceso y reportas, mira, en 2018, después de todo lo que yo hice desde 2013, 14 a 17, en 2018 el rendimiento es un 87%, ¿ya? Por ejemplo. Entonces ese es el rendimiento final. Tú para elegir el mejor modelo o la mejor variación del modelo dentro de una clase de modelos, o sea, el mejor árbol de decisión, dentro de todos los posibles árboles de decisión, tienes que ocupar la validación. Una vez que ya hayas elegido uno, comparas el rendimiento en el set de test, que sería el 2018. Entonces tienes dos posibles tipos de comparación. Uno entre clase, o sea, instancias de un mismo tipo de modelo, ¿ya?, que eso tiene que ver con la validación, y después el mejor modelo que te da para hacer la predicción, que eso es el rendimiento en el set de test, que es el 2018. Ya, ahí se me quedó más claro. Bacán. Gracias, profe. Súper, de nada. ¿Más dudas? Consultas, materia, enunciado. Profesor, Dime. yo tengo una pregunta, pero es de nuevo con respecto al laboratorio pasado, porque al igual que la compañera, también me pasó que tuve el problema de formato, que si bien en el feedback que me dieron, se supone que los ejercicios están bien desarrollados y todo, pero tengo 0 puntos en esta parte, entonces estoy revisándolo y quiero tratar de corregir lo que haya salido mal. Claro. Y, por ejemplo, en el ejercicio de Motor Loed, había una función que nos daban que se llama getRecInfo, algo de ese estilo. Por ejemplo, para entregar este punto .py, esa función la debería haber eliminado. Pero esa es una función que nosotros le entregamos con código externo o que tú tenías que incluir en tu archivo de código. No, pero no debería estar. Debería estar, ¿cierto? Como que no habría problema. No había problema en que estuviese en el archivo para que fuese considerado. En general, no, tú lo que te recomiendo es lo que respondí antes, es tú créate un archivo PY nuevo, al lado del archivo PY que subiste, y pone import el nombre del archivo .py sin el .py, o sea, solo el nombre del archivo. Y después trata de ejecutar tus funciones desde este nuevo archivo PY. Si no tienes ningún problema con ninguna de las ejecuciones, entonces quizá hay un error de nosotros, y ahí puedes mandar a corregir. Ahora, probablemente, yo no sé si te salió que fue, si se importó o no se importó. Hay una columna dentro del feedback que dice si tu tarea se importó o no. Si sale un 0, significa que no se pudo importar en el script, significa que arrojó algún error cuando se estaba importando. Ahora, si se importaron y no resolviste ninguna correcta, significa que arrojó algún otro error a la hora de resolver las preguntas. Y ahí es donde hacer lo que te digo te puede ayudar a saber qué fue. Perfecto, gracias. De nada. Profe, si me dice que el archivo no se pudo importar, ¿significa que hubo algo malo en mi script o un error del sistema? No, significa que yo importo dentro del script con un método que llama al archivo L02. Si tu archivo no se llama L02, no lo va a importar, o tampoco se va a importar si es que hay algún error de sintaxis dentro del .py. Por eso, de nuevo, lo que mejor pueden hacer para verificar qué fue, es crearse ustedes mismos un archivo .py vacío, y en la primera línea escribir import el nombre de su archivo. Si se cae, significa que tiene un error usted en el archivo L02.
Ahora, si no se cae en esa parte, entonces podría ser un error de nosotros. Ok, gracias. De nada. Más dudas. Más al parecer. Ya, como les mencioné en la clase el lunes, esta materia es nueva para la gran mayoría. Requiere cierto degustarla, estudiarla un poco más. Si bien hay mucho que ustedes pueden hacer automáticamente, onda, ya llego, veo este tutorial y hago esto, que se replique, etcétera, y eventualmente podrían tener resultados buenos. A nosotros nos interesan mucho las justificaciones de lo que hicieron, ¿ya? Entonces, dense el tiempo para pensar lo que están haciendo, escribir lo que están haciendo en el mismo notebook. Ya, mira, sabéis que acá, de acuerdo a mi intuición, la variable tiene estas características, por lo tanto, creo que esto, y lo escriben, y está súper bien, ¿ya? Y eso, además de mostrar, de aclararle a usted la película, va a mostrar que efectivamente hicieron un análisis que eventualmente el resultado final puede no ser correcto o el más adecuado, pero el procedimiento, el proceso está bien. Y eso es lo que más vale en esta parte. Por eso es análisis exploratorio. Acá no estamos generando una aplicación robusta, ¿ya? Así que, más que nunca, no tengan miedo a mandarse condoros con esto, ¿ya? Prueben, etcétera, vean que les funciona mejor, investiguen, prueben distintos modelos, quizás no se queden solo con los modelos que les presenté en clase, vean más, Scikit-Learn está lleno, vean los libros, etcétera. Ya creo que este es el lab, y el que viene después también, de los más que uno puede explorar, si tiene tiempo, lógicamente, pero de lo que uno más puede meter manos y que casi todo lo que uno haga, por mucho que finalmente no esté perfectamente correcto, igual sirve para el aprendizaje. Eso, por mi parte, yo no tengo nada más que decir. No sé, Francisco, si quieres agregar algo. No, en verdad eso, como que aprovechen la instancia de escribo laboratorio donde uno de verdad puede aprender como por su cuenta muchas cosas, ¿ya? O sea, los límites que ustedes le pongan a su trabajo van a ser los límites de aprendizaje. Así que entre más altos los tengan, más van a aprender. Súper de acuerdo, muy de acuerdo. Ya, pues, cerramos entonces la sesión. Muchas gracias a los que vinieron. Esto lo voy a tratar de subir lo antes posible, seguramente hoy día en la noche. Y eso, pues cuídense, vayan a votar el fin de semana y nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Chao, chao. Una cosita. ¿Aló, Nicolás? Sí, dale. Que tengo una duda con el laboratorio 2, que al final yo tuve como descuento de un punto solamente por el tema de la optimización del código, y quería saber si eso se puede recorregir, pero en el sentido de que todas las cosas que ustedes nos propusieron para probar, yo las probé y todas me funcionaron bien. De hecho, tuve que cambiar algunas cosas para que funcionaran, pero después muchas cosas no funcionaron como en el tiempo esperado. Y en ese sentido, ¿se puede hacer algo o pasó la vieja porque era lo más objetivo en cuanto a recorrección? Eso es parte de la recorrección automática, ¿cierto? Sí. Sí, ahí, mira, es complicado, salvo que de verdad haya un error nuestro en que no estamos comparando bien los números, etcétera. El tema del tiempo es más o menos objetivo porque medimos con la misma vara a todo, ¿ya? Claro. Esto no quiere decir que no nos hayamos equivocado. Nos ha pasado varias veces que, chuta, en realidad esto era muy estricto por algún motivo, no consideramos un caso, siempre puede pasar, ¿ya? Y estamos completamente abiertos a que si encuentran algo nos digan, ¿ya? Pero en caso de no haber eso, yo te diría que es más o menos final, porque es la misma vara para todos. Ya, profe. Así que pégale una revisada. En una de esas nos condolemos nosotros y, bueno, tenemos que arreglarlo, pero revisa, yo creo que es lo más saludable. Ya, muchas gracias. De nada. Que estén bien. Igualmente, muchas gracias. Ya pues, lo dejamos hasta ahí, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Chau, chau.